Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contento nuevamente de poder saludarlos. Creo que se darán cuenta de las muletillas que tiene cada uno de nosotros cuando los saludamos, porque normalmente tanto Tepa como Abigo como Paco, pues todos nos los saludamos igual, ¿no? El día de hoy me toca compartir el día sábado, así es que espero que ustedes tengan un excelente día. Y bueno, vamos a avanzar con nuestro devocional del día de hoy, ¿sale? Como todos ustedes saben, pues ya estamos en Josué. Y justamente los capítulos del día de hoy son el 5, 6 y 7, ¿sale? Creo que Josué es uno de los libros que tienen muchas enseñanzas y del cual podemos aprender bastante si estamos dispuestos a leer y a comprender todo lo que implica este proceso para el pueblo de Israel, porque realmente es muy enriquecedor para nuestra vida. En el capítulo 5 podemos ver cómo es que nuevamente Josué tiene que realizar la circuncisión a los hombres porque, pues como todos ustedes saben, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. ¿Qué fue lo que implicó todo esto? Que las personas que habían sido circuncidadas con edad militar ya habían muerto. De hecho, pues el Señor se los dice, ¿no? A causa de la desobediencia del pueblo de Israel, estas personas no tendrán acceso a la tierra prometida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Josué necesita reactivar ese mandato que el Señor les había hecho sobre la circuncisión. Y ahora los en aquel entonces niños que no habían sido circuncidados, pues ya eran adultos en edad de poder ser circuncidados. Entonces, pues esto es un acto muy importante. Posterior a ello, pues se festeja nuevamente la Pascua, cosa que también es muy importante. En el capítulo 6 vemos uno de los acontecimientos históricos del pueblo de Israel más importantes, más impresionantes, una de las historias que se pueden contar generación tras generación y no dejan de ser importantes, no dejan de ser impresionantes, y es cómo el Señor derrumba los muros de Jericó. No me alcanza el tiempo para poder explicar la magnitud y lo impresionante que fue este acontecimiento, pero sí puedo platicarte un pequeño resumen de cómo fue lo que pasó todo esto. Al final de varios días de preparación, de varios días de marcha, de varios días de estar rodeando este lugar, al séptimo día el Señor los manda a dar 7 vueltas, y al final de la séptima vuelta se tocan las trompetas y dan ese grito de victoria que hace que los muros sean derribados. Es uno de los actos más impresionantes porque nos muestran el poder de Dios. No fue necesaria la fuerza humana para poder tirar estas murallas, no fue necesario golpear con martillos, con picos, no fue necesario nada de eso. El poder del Señor se manifestó por medio de trompetas y de un grito que fue capaz de derribar estas murallas. Y como hoy te lo digo, esto es como de película y lo recordamos como uno de los acontecimientos más importantes y vemos cómo el Señor cumple su promesa. De verdad, suena impresionante, pero es el mismo Dios de aquel entonces el que está el día de hoy con nosotros. Así es que es algo que de verdad, cuando nos ponemos a pensarlo, pues sí está cañón. Sí está muy cañón, y ese es el mismo Dios que está delante de nosotros. Y ahora con lo que quiero concluir y con este capítulo que pues también tiene mucho que enseñarnos y que es muy fuerte, es como el pueblo, después de ir victoria tras victoria, por causa del pecado de una sola persona, estaba sufriendo, estaba siendo vulnerable, estaba siendo derrotado. En una conquista más que iba a tener el pueblo de Israel, se les indica que se van a morir, bueno, que van a asesinar a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los ancianos, a todos los animales, y se da la específica orden de que ningún tesoro va a poder ser conservado por ninguna persona del pueblo de Israel, porque estos iban a ser entregados al Señor. Al final del día termina la conquista, parece que todo sale en orden, parece que todo está perfecto, pero una persona no cumplió este voto que se había hecho delante del Señor. Una persona sí guardó tesoros debajo de su cabaña. Por causa del pecado de una sola persona, el pueblo de Israel sufrió una pérdida. Fue derrotado y humillado, y Josué se rasgó las vestiduras y le reclamó al Señor, ¿por qué? Y yo imagino el coraje que debe haber tenido, pues él no sabía, pero él decía, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué permites que seamos avergonzados? Nos hubieras dejado como estábamos. Y el Señor le dice, espérate, maestro, lo que yo te dije aquí está, lo que yo te prometí aquí sigue, pero fue por causa del pecado del pueblo que ustedes están teniendo esta derrota. Pasa, y como ustedes ya lo pudieron haber leído, pues se dan cuenta de qué persona fue, que fue Acán. Desafortunadamente, pues la causa de este pecado fue muerte, lo apedraron,
lo incendiaron junto con toda su familia y pues le aventaron tantas piedras que sí es una torre que hoy en día todavía está. Y bueno, tratando de llevar esto a nuestro día a día y haciendo una reflexión sobre todo esto, podemos ver cómo el Señor cuando promete algo lo cumple y de manera sobrenatural manifiesta su poder. ¿Cómo es posible que con trompetas y gritos se pudieron haber derrumbado estos muros? Y de pronto por causa del pecado de una persona hubo derrota. Dios siempre está dispuesto a cumplir la promesa que te ha hecho. Dios siempre está puesto para ayudarnos, para sacarnos adelante, para ser ese hombre de palabra. Él tiene el honor de dejar su palabra y que seguir en pie. El problema es que nosotros a veces no estamos dispuestos a dejar eso que todavía nos gusta. No estamos dispuestos a soltar ese tesoro, ese pecado que nos aparta de que el Señor pueda cumplir la promesa que ya nos hizo. Él no se raja, pero nosotros destruimos esta voluntad que Él tiene de cumplir su promesa porque el pecado no está hecho para que el Señor conviva con Él. Él quiere exclusividad, Él quiere un contrato de exclusividad contigo y conmigo. Y muchas veces, por no dejar estas cosas que nos estorban, el Señor no puede cumplir las maravillas que tiene planeadas para nosotros. Ese fue el tema con el pueblo de Israel. El Señor les prometió y estaba dispuesto a cumplir, pero por causa de su pecado, esas promesas no se pudieron cumplir. No es culpa de Dios. Si estamos atravesando por un momento complicado, no es culpa de Dios. Se trata de que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a dejar esos tesoros, esos pecados que tanto nos gustan, pero que tanto destruyen la voluntad de Dios. Así es que hoy te invito, si recientemente te acercaste al Señor, deja a un lado todo lo que tú sabes que le estorba, o todo lo que te hemos platicado que le estorba. El amor al dinero, la lujuria, la vanidad, la gula, hay 1000 cosas que nosotros cometemos y que no le gustan al Señor. Déjalo a un lado porque Dios está dispuesto a cumplir su promesa, está dispuesto a darnos esa promesa. Pero muchas veces nosotros estamos tan enamorados que por un solo pecado que almacenemos debajo de nuestra tienda, no es posible que se cumpla todo esto. Así es que te invito a que reflexiones con todo esto y vamos para adelante. El Señor nos da la oportunidad de empezar nuevamente y sé que lo podemos hacer. Así es que, pues que tengas un excelente sábado, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y pues que Dios te bendiga. Nos vemos.